Esperamos para hablar con ella todas las semanas. La verdad es que si este país fuera Luxemburgo, nuestra secretaria de Actualidad estaría hablando de otro tipo de cosas, quizás la llegada de una oleada de mariposas, de colores distintos y diversos, o, por qué no, alguna especie de lago, espejo natural de agua, que de alguna manera bastante extraña tenemos tras las montañas de Charlottetown. Pero no es así, vivimos en la República Argentina, tenemos vecinos bastante desprolijos y me parece que eso tendrá algo que ver quizás con lo que pase en este país tan turbulento. Ayelen Verdiñas con nosotros, como todos los miércoles. Aplauso, por favor. ¿Cómo le va la capitana? ¿Qué dice? Aplausos para usted. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Aye bien? Acá andamos. ¿Ustedes? Bueno, pero ese es el precio de trabajar con la información, ¿viste? Yo creo que el precio de trabajar con la información, digo, trabajando dentro del periodismo, te da dos cosas. Por un lado, te impregnás demasiado de lo que pasa, de cualquier cosa, te metes en el deporte y algo te va a tocar. Demasiado. Te metes un poquito en economía y te va a golpear, te va a dejar pensando un tiempito, quizás uno no entiende en profundidad, después sí te va a golpear, pero por otro lado, en esa balanza loca del periodismo, estás en contacto con economía, con política, con salud, la verdad, por lo menos informativamente, a través de un montón de disciplinas que de otra manera tampoco llegarías, quizás. Pero como estamos en Argentina y no en Liechtenstein, siempre cualquier tópico que tengamos no solamente va a estar dividido, sino que va a estar complicado. Pero hoy no vas a hablar de nosotros, tal vez sí, de forma tangencial o involuntaria, sino de nuestro gran vecino de acá al lado, ¿no? Que parece que está haciendo las cosas media desprolijas desde hace un año y ahora está muy complicado, no solamente en el campo sanitario, sino políticamente. Bueno, sí, esta semana fue noticia, y sigue siendo siempre es noticia Bolsonaro y Brasil y las cuestiones políticas, pero además de la emergencia sanitaria explotada que tiene en este momento, con contagios y muertes récord. Este dato es importante. Hace casi un mes que todos los días Brasil viene superando su propio récord de contagios y de fallecidos, lo que indica que no hay políticas de Estado que estén de alguna manera descomprimiendo hace por lo menos un mes la situación de Brasil en lo epidemiológico. Pero otro de los temas que fue tapa estos últimos días, sobre todo antes de ayer y va a seguir siendo hoy, es que renunció una gran parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Brasil, que lo anunciaron ayer, el martes, en un intento que parece de los generales de desvincularse de las instituciones de Bolsonaro, pero sin cambiar el apoyo ni la participación de los militares en la administración de Bolsonaro, y eso es importante decirlo porque la información en ese sentido puede estar generando una supuesta idea de levantamiento que no es tal. Entonces me parecía que lo primero para aclarar es que renuncian las cúpulas, pero no parecería que no cambia el apoyo ni la participación institucional de los militares en la administración del gobierno actual. Sí, a distancia se ve más como falta de apoyo. Digo, en principio, lo bueno que nos estás aclarando vos esto, que tampoco sería una falta de apoyo, pero hacia afuera es un gesto de debilidad, ¿hay o no? Absolutamente. Es un gesto de debilidad de los muchos gestos de desvinculaciones, renuncias y debilitamiento constante que tiene hace un par de meses Bolsonaro, sobre todo en el segundo semestre, parezco de Mauricio, en el segundo semestre del año pasado, donde empezaron a renunciarle sistemáticamente, por ejemplo, ministros de salud, donde él echó también a varias personas de su gabinete, y donde el martes, como decíamos recién, terminan de renunciar ahora cúpulas de las Fuerzas Armadas. Todos es síntoma de la misma causa, que es que muchos funcionarios, incluso dentro de la gestión Bolsonaro, no están de acuerdo ni apoyan a las lógicas y a las políticas que Bolsonaro está promoviendo desde el inicio de la pandemia. Eso en primera medida. Y en segunda instancia también que tiene maneras de llevar adelante ciertas políticas más allá de la cuestión COVID, donde también hay mucho chiporrotazo y mucha fricción con sus propios cuadros, ¿no? Porque Bolsonaro de repente tiene discursos antipolíticos. Es como un outsider de la política. Alguna vez lo comparábamos con Trump, ¿no? Que venía como del mundo empresarial. Las comparaciones son odiosas, y más para hablar de primeros mandatarios, porque siempre es injusto y recortado y no tiene nada que ver con el contexto. Pero sí está bueno volver siempre a la raíz de cuál es uno de los grandes problemas que tiene como primer mandatario Bolsonaro, que es que sus discursos van incluso en contra de las propias instituciones que él en teoría debería defender y pregonar. Eso choca siempre, las fuerzas internas de su propia gestión se debilitan con esos discursos, no están de acuerdo con él, y arriba la mala gestión de la pandemia ha hecho que toda esa fricción no terminen más que en nuevos síntomas de debilidad en su
gobierno y de caos absoluto. Sí, si bien entiendo lo de las comparaciones, pero hay rasgos entre ambos que son inevitables, uno ya fuera del poder, es decir, uno lo escuchaba hablar a los dos. Yo anoche me colgué hablando solo en casa y viendo videos de Bolsonaro cuando se refería al resfriadiño y a la gripeciña, que en aquel momento por ahí te sacaban una sonrisa, recién comenzaba toda esta historia y era una simpatía, pero digo, entre el nepotismo de ambos, cierta locura, si uno ve también algunos discursos de Trump, que hay algunos blogs norteamericanos que se encargaron durante su gestión de rescatar algunos discursos donde no hay coherencia en ningún punto, digo, los dos se manejaron desde ahí, ¿no? Casi como un Julio César. No sé si negando, creo que un poquitito más el caso de Bolsonaro, por ahí porque es un ejemplo más cercano, pero si uno hace un edit de 5 minutos del último año de este orate, y la verdad es crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Sin duda, sin lugar a dudas. Y además, me parece que el componente Lula es terrible, porque apareció otra vez en escena y apareció con propuestas concretas de resoluciones políticas de cosas que el pueblo brasileño está esperando. Puede gustarte o no, puedes ser o no afín a los gobiernos anteriores de Dilma y de Lula, pero apareció el simbolismo de la política de la mano de Lula. Entonces, ¿qué hacemos? Y en este caso, claro, a la derecha se le ven un poco más los hilos, ¿no? Con esto que vos decías, claro, cuando venís del lado empresarial y no de un lado históricamente político, aún siendo un político de derecha, pero aquellos que se individualizan como políticos de raza, ¿no? Que nacieron en ese embrión, que saben cómo manejarse, que entienden cómo es, digo, con sus falencias, como las tuvo Lula también. Ahora, la pregunta que yo te hago, más allá de esta amenaza barbuda que le llega a Bolsonaro, ¿en quién puede buscar apoyo este tipo? Porque si bien, las juntas se bajan, creo que cambió hasta 6 ministros en un día, se le van, pero no le quitan el apoyo, pero ya es un gesto de debilidad y de pérdida de carácter hacia afuera. Yo creo que lo que él más necesita son las juntas armadas, porque la gente de a poquitito, no hablo por todo el pueblo brasilero, pero digo, esos gestos de apoyo y la imagen positiva de un comienzo comenzaron a mermar porque nada, salen a la calle y se dan cuenta de lo que está pasando. ¿En quién encontraría, por ejemplo, el sostén para poder seguir adelante? ¿En aquel que es un votante, aún hoy indeciso, el que no sabe qué hacer, el que está confundido? ¿Dónde encontraría el apoyo cuando desde lo popular le comienza a mermar esa imagen? Sector brasilero, en esto hay que ser bien especialista en la idiosincrasia del pueblo de Brasil, pero hay un sector brasilero que se identifica con las políticas de Bolsonaro. Hace poco acá en Argentina estuvimos hablando del libro de Pablo Stefanoni, por ejemplo, que habla de los nuevos jóvenes y de los nuevos fascismos de derecha, sin decir estrictamente que Bolsonaro es fascista, pero sí me parece que responde y pertenece su discurso a un grupo social de derechas, claro, de derechas nuevas, de nuevas derechas, de nuevas formas de entender a la derecha, incluso a veces más hasta el extremo de lo que nosotros creemos que está. Es cierto que son grupos minoritarios, si uno repasa como bien se los podría asociar a los discursos antivacuna o antipolítica, pero está mal igual asociarlo porque no es todo lo mismo, pero se puede asociar en ese sentido. Pero hay un grupo de pertenencia del discurso de Bolsonaro en Brasil, sin lugar a dudas. Además también asumió como presidente con un apoyo de un sector de la sociedad que quería también rebotar esos discursos en el gobierno. Entonces no hay que desconocer que Bolsonaro tiene, incluso en el peor momento de la pandemia, un cierto apoyo social. Eso no significa que el impacto de todo lo que está pasando en términos no solo de la pandemia, sino en términos políticos, terminé de golpear una figura que está sumamente debilitada. Lo que pasa que es muy difícil encontrar debilidad en un hombre, en una figura, porque Bolsonaro tiene un perfil súper personalista en su gobierno. Es muy difícil escuchar hablar demasiado, por ejemplo, que en Argentina llegue discurso de otra persona del bolsonarismo que no sea él. Tiene un discurso muy, muy personalista que nos puede rebotar o se puede asemejar a Trump, insisto, o a otros líderes, donde todo pasa, la centralidad del gobierno pasa por su figura, y su figura es, por momentos, cae en discursos que raya la demencia a veces. Entonces sí, eso debilita, sin dudas debilita, pero tiene un discurso de tanta vehemencia siempre, de tanta fuerza, que parece que en el peor momento, él está en el mejor momento. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Y además eso es complicado. Es un tipo demasiado orgulloso para aceptar una ayuda, no te digo pedirla, pero antes de aceptar una ayuda política se hace el harakiri en el pan de azúcar, me parece, y menos de un tipo como Lula, creo que jamás lo haría, moriría con las botas puestas, pero viendo la cantidad de manos que se le van soltando, la situación sanitaria, epidemiológica que vive Brasil
se está desbordando de una manera que por ahí acá no nos damos tanto cuenta. Yo estaba chequeando informaciones de hace una hora que acaban de identificar una nueva variante del COVID que podría ser una evolución de la cepa de Manaos, similar a la sudafricana, y esto está pasando en San Pablo, que es uno de los estados más golpeados encima por la cantidad de muertes, y vienen a un nivel de promedio la última semana, 3.500 muertos por día, y estaba leyendo anoche también que creo que en los últimos 2 meses murieron 100.000 personas y en todo el año pasado habían muerto 200.000. Digo, es una locura porcentualmente cómo está avanzando. Totalmente, preocupa muchísimo el tema de las nuevas cepas. La información que vos estás dando salió hace una hora, llegó acá. También empiezan a aparecer interrogantes que se hacen a nivel social, que es entonces hasta dónde nos cubre las vacunas que estamos teniendo, estas nuevas versiones de cepa, y son preguntas que tienen respuestas que todavía están en tratamiento, digamos, en estudio. Entonces, la situación hoy en Brasil, digo, acá en Argentina, nos metemos si querés la semana que viene, las cosas no están bien, pero en Brasil está total y completamente desbordada la falta de política pública frente a estas nuevas novedades. Eso preocupa mucho al pueblo brasilero, que también están en ciertos sectores en absoluto confinamiento, con todo lo que eso ya implica, ¿no? En lo social, en lo personal y en lo económico. Y Brasil, estaba viendo, tiene con Bolsonaro al mando 2 añitos. Es decir, que todavía le queda un tiempo. Le queda un ratito. Y calculo yo, no sé, digo, teniendo esto como una charla, ni siquiera haciendo futurología, pero me parece que viendo lo que pasó hasta acá, se enfrenta de los 4 años, supongamos, de mandato al peor que va a ser sin dudas. Sí. De hecho, la noticia de la vuelta a las canchas de Lula da Silva me parece que es una noticia que para el pueblo brasilero despierta otra vez la oposición, la vuelve a posicionar en un lugar digo, si hoy fuesen las elecciones, gana Lula, sin lugar a dudas, porque se indican todas las encuestas. Hay que ver cómo van a ir esas encuestas y hacia dónde van a ir dentro de un tiempo cuando finalmente se encuentren en una elección. Pero si hoy tuviese Bolsonaro que pagar el costo político de la pandemia, perdería sin lugar a dudas la presidencia y la reelección. Te hago una de las últimas también, sin comprometerte, porque son cosas que todavía no sabemos, pero bueno, viste cómo es el pulso de la información, uno está rodeado de noticias y me encanta charlar contigo. Nosotros vamos a pasar esta Semana Santa, se decía que en el medio quizás iba a haber algún anuncio a comienzo de esta semana, finalmente no se dio, siempre con tema COVID, ¿no? Estamos hablando de eso. Viendo lo que va a ser la semana siguiente, lo que le está pasando a algunos países que nos circundan, no podemos, insisto, proyectar nada, pero me parece que algún anuncio, por más que sea de baja intensidad o leve, de cara al fin de la Semana Santa, me parece que va a tener lugar por acá, porque mirando hacia adelante, a ver, de las 3 opciones de disminuir el contagio, meseta o aumentar, los números estarían indicando que estamos en esta última opción. Sí, digo, y no es para caer en ponernos alarmistas y negativos, ¿sí? La curva va para arriba hace un par de días de manera exponencial. Se nota, digo, hacer un hisopado hoy en un hospital privado o público te lleva un par de horas, hay una cola de gente esperando para hisoparse. Según indican, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, tanto en hospitales públicos como privados, la ocupación de camas está bien, estaría entre el 40 y el 50% respectivamente, pero ya sabemos lo que pasa cuando empieza a subir de manera exponencial de un día al otro los contagios y los fallecidos. Estamos claramente iniciando una segunda ola de contagios que preocupa un montonazo, porque ya hay un desgaste social enorme con el tema de la pandemia y la vacunación viene y vienen llegando, pero no al ritmo que uno quisiera, no al ritmo que el mundo quisiera que suceda, y nos tenemos que preparar para eso. Sí, en algún momento quizás de acá en adelante, porque el tiempo va a dar, podríamos hacer un toquecito, ¿no?, con lo que está sucediendo con el tema vacunas en Estados Unidos, de acuerdo a lo que decía Joe Biden, creo que ayer o anteayer. Es decir, tienen bocha de vacunas y lo dejó muy claro. Primero se vacunará el pueblo norteamericano y después veremos. El tema es que tampoco las largan. Digo, hay un montón de gente que por ahí las podría llegar a tener y le están sobrando y no las largan. No, hay un tema increíble. Bueno, si querés, me comprometo y la semana que viene yo te preparo un informecito de cómo viene el tema de la repartija de las vacunas. País por país, entre los países líderes que tienen la mayor cantidad de vacunas, de laboratorios y de acuerdos a futuro, y los países que todavía no tienen, pero ni vislumbran poder vacunar a su pueblo de acá al 2023.
es terrible la disparidad, pero es una expresión de la disparidad del mundo, ¿no? Sí, claro, me parece que sí. Aye, como siempre, un placer, siempre súper clara, y más allá de que hablamos de cosas, entretenimiento y nos reímos, me parece que bajar un poquito a la realidad no está de más. Te mandamos un beso gigantesco y que tengas linda Semana Santa. Abrazo, equipo, nos vemos la semana que viene.